Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Huawei P-Smart 2019 versus al Xiaomi Mi 9T. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. Entonces comencemos. La línea P-Smart 2019 destaca por ser un móvil con un diseño que sigue las tendencias pero con unas líneas tradicionales, con acabado sobrio y funcional. Aunque el estilo ya es muy conocido, es un móvil para lucir en cuestión de diseño y colores. Está construido en plástico que aspira a parecerse a la cerámica y es posible que nos pueda confundir a nivel visual, pero en el tacto no engaña y tampoco el peso. En su aspecto tendremos esquinas redondeadas, pero debemos tener cuidado con el agua, ya que no tiene protección ante esta. Sin embargo, con su estilo puede remediar esos apartados un poco negativos, pues este terminal posee marcos reducidos y un diseño que visualmente es muy agradable, que sumado a las sensaciones que me deja en mano, es un terminal realmente bien construido. En sus dimensiones nos encontraremos con 155.2 por 73.4 por 8 milímetros de grosor y un peso de 160 gramos. La empresa china ha sabido cambiar su enfoque en el diseño de este Xiaomi Mi 9T, apostando por un carácter más agresivo, sobre todo en la zona trasera de cristal, que se curva ligeramente para mejorar el agarre y comodidad de uso. Destacamos el tono de color doble del cristal, con el centro oscuro y los laterales más intensos y algo cambiante según la incidencia de la luz. Personalmente no me gusta mucho, pero he visto a gente que sí, que está encantada con los tonos de color en los laterales y la zona central negra. Este terminal también tiene algo sumamente llamativo, y es que la cámara de selfies retráctil muestra luces LED de color cuando se abre, lo cual no ayuda a que pases desapercibido. Este dispositivo cuenta con unos marcos reducidos casi por completo, pues no tenemos ni el notch o la muesca que mucha gente odia. En sus dimensiones tenemos 156.7 por 74.3 por 8.8 milímetros de grosor y un peso de 191 gramos. En el Huawei P-Smart 2019 tendremos tres diferentes estilos en la paleta de colores para este terminal, entre las cuales tendremos el negro, azul y un rojo coral muy llamativo, que ya dependerá del país, ciudad o compañía la disponibilidad de los mismos. El Xiaomi Mi 9T estará disponible en tres diferentes tonalidades, entre ellas tenemos el negro, azul y un llamativo tono rojo. Para el P-Smart 2019 encontraremos que la distribución de la botonera es completamente clásica y no notamos la transición con respecto a otros teléfonos. Los botones de subir, bajar volumen y bloqueo están en su lateral derecho, con su característico altavoz en la parte inferior, en donde comparte ubicación con el puerto jack de 3.5 milímetros y otro puerto micro USB, algo que demuestra un poco el retraso que tiene este dispositivo, pues no utiliza el puerto USB tipo C, que brinda más beneficios, tanto en conectividad como en tiempo de carga para la batería. En este dispositivo Huawei incorpora, como ya es costumbre, los botones de navegación en la pantalla, con lo cual logra reducir aún más los marcos en todos sus bordes. Este terminal posee su lector de huellas en la parte trasera, el cual funciona francamente bien, además de estar bien ubicado, pues la distancia prudente con las cámaras hace que estas no se ensucien con facilidad. Este lector reconoce la huella con rapidez y no es exigente al nivel de superficie mínima de lectura. En los laterales de este Xiaomi Mi 9T tenemos el botón de bloqueo con un acabado en tono rojo en la parte derecha, bajo los botones de subir y bajar volumen, los cuales funcionan adecuadamente, algo que no es raro para la compañía. En el lateral izquierdo no tenemos nada, ya que el altavoz, el puerto USB tipo C y la ranura para la tarjeta SIM están en la parte inferior. En la parte superior, además de la cámara retráctil, tenemos el puerto jack de 3.5 milímetros para auriculares. Todas estas son características básicas y esenciales que como mínimo debía tener este dispositivo, cosa que en definitiva no falla.
Un aspecto algo negativo que encontré en este terminal es que la experiencia con el lector de huellas que se encuentra en su pantalla es agridulce, pues si bien es rápida cuando reconoce la huella, la tasa de error es elevada y debemos tener el dedo colocado de forma óptima para que el sistema lo reconozca y desbloquee el terminal. Cuando nos acostumbramos es fácil no fallar, pero es un ejemplo de que no todos los sensores de huella en pantalla son iguales, y además una muestra más de que el sensor capacitivo, ya esté en la parte trasera o lateral del móvil, sigue siendo la opción más rápida. Antes de continuar con el video, quiero recordarte que estamos sorteando un magnífico iPhone 11. Si quieres saber cómo participar, dale clic en la tarjeta de la esquina superior derecha que te está apareciendo en tu pantalla. En el Huawei P Smart 2019 nos hallaremos con dos versiones, es decir, una de 3 y otra de 4 GB. Cabe resaltar que dependiendo del país donde te encuentres, vas a encontrarte ya sea con una o la otra versión, pero en Colombia afortunadamente contamos con ambas. Para el Xiaomi Mi 9T nos toparemos con una única versión, en la cual tendremos 6 GB, algo que es muy bueno por su capacidad, pero que a su vez no da la opción de elegir por parte del usuario. Para el P Smart 2019 tendremos dos versiones, una de 32 y otra de 64 GB, que pueden ser ampliadas mediante tarjetas microSD de hasta 512 GB. En el Xiaomi Mi 9T contaremos con dos únicas versiones, de 64 y 128 GB, que lamentablemente no pueden ser ampliadas con tarjetas microSD. Cuando Huawei presentó el procesador HiSilicon Kirin 710, dio un paso gigante mejorando considerablemente en casi todos los aspectos en comparación con sus anteriores procesadores. El modelo Huawei P Smart no fue el primero ni el último de los gama media en equipar a los 12 nanómetros de este procesador. El Kirin 710 rivaliza directamente con el Snapdragon 660 y no defrauda, este procesador corre a 2.2 GHz. En la semana que hemos estado probando este terminal no nos ha fallado, no ha ido lento y nos ha permitido jugar con comodidad casi cualquier juego. Por ejemplo, con aplicaciones pesadas como PUBG, con los gráficos medios seleccionados podemos llegar a perder más la paciencia por el tiempo de cargas de menús y pantallas, pero al momento de jugar estos pequeños tirones ni se logran apreciar por su gran fluidez, pero recalcando que esto es con gráficas medias. En el Xiaomi Mi 9T estamos hablando de un procesador de referencia para la gama, un Snapdragon 730 de 8 núcleos, con GPU Adreno 618, que corre a 2.2 GHz. Ese chip combinado con los 6 GB de memoria RAM nos ofrece una experiencia satisfactoria. En el día a día no hay retrasos ni lags evidentes, aunque en algunas tareas del sistema operativo, con varias pestañas en la multitarea, la velocidad de un gama alta no está presente del todo, pero salvo casos muy concretos. El único inconveniente que tuve fue que en algunos juegos exigentes hemos visto necesario bajar la calidad que sugería el juego para que no hubiese una ralentización. Esto rara vez lo hemos tenido que hacer, pero es muy posible que se deba a que es un procesador relativamente nuevo y aún no se han pulido los juegos para aprovechar su potencia. El P Smart 2019 posee una batería de 3400 mAh, algo mayor a la del P Smart 2018, aprovechando así ese mayor volumen y contribuyendo con algunos gramos de más. Durante los días de prueba nos ha dado una autonomía media de unas 21 horas, que se traduce en que los días con un uso más intenso llegamos bastante justos, quizá con menos del 15%, aunque eso sí nos regala más de 10 horas de pantalla promedio, que no está nada mal. Ya con un uso más riguroso su autonomía baja bruscamente a unas 12 horas aproximadamente. El tiempo de carga total es de 1 hora y 50 minutos, es decir, de 0 al 100%. No es algo excesivo, pero se echa de menos la carga rápida de los terminales más superiores de esta compañía. Este Xiaomi Mi 9T tendremos una buena batería de 4000 mAh que no posee carga inalámbrica, aunque sí disponemos de carga rápida, para ser más exactos es de 18 watts, lo que se agradece al tener que llenar una batería tan grande.
En la primera prueba de carga hemos estado usando el móvil en interiores y en exteriores, hemos hecho fotos, abierto juegos y hemos realizado alguna llamada breve, con lo cual logramos llegar a las 8 horas de pantalla, con 40 horas de autonomía total aproximadamente. En la segunda prueba de carga hemos estado haciendo un uso mucho más intenso en cuanto a fotos, videos, servicio de sincronización e incluso lo he utilizado más en exteriores que en interiores, con lo cual pudimos llegar a las 5 horas de pantalla con 30 horas de autonomía total. En el Huawei P Smart 2019 está presente la versión Android 9.0 Pie, con una capa de personalización propia de la compañía, para ser más exactos, la EMUI 9.0. El Xiaomi Mi 9T tiene el sistema operativo Android 9.0 Pie, bajo la capa de personalización MIUI 10.0, lo cual a estas alturas del partido es más que tradicional en los equipos de esta empresa. Las 6.21 pulgadas del panel del Huawei P Smart 2019 y el rediseño hacen que la pantalla sea algo más protagonista que en su antecesor, logrando la reducción de la muesca que tiene como consecuencia directa que las pantallas aprovechen mejor el frontal. De este modo, esto tiene dos ventajas claras: actualizar el diseño y tener más superficie para los elementos de la interfaz, sobre todo si elegimos la navegación por gestos que desde hace años habilita EMUI. Este dispositivo cuenta con un panel IPS entre lo que más parece tener una hegemonía OLED, un tipo de pantalla cuya producción resulta más barata y que tiene algunas ventajas con respecto a los AMOLED. Aunque debo reconocer que me considero un fanático y defensor de las pantallas tipo AMOLED, por sus colores más vivos y llamativos con unos negros bastante intensos. La pantalla viene fría de fábrica y esto puede corregirse hasta cierto punto con las opciones que le da la capa de software, que permite seleccionar algunas preconfiguraciones. Cabe recordar que este terminal tiene un sensor de luz ambiental para los que realmente valoramos esta característica. En el Mi 9T tenemos un panel AMOLED que Xiaomi ha utilizado en varios de sus modelos. Es una pantalla con una relación de 2340 x 1080 píxeles que cuenta con un panel de 6.39 pulgadas con una relación de aspecto 19.5:9 con 403 píxeles por pulgada. Este dispositivo cuenta con un 86.1% del frontal ocupado por la pantalla. Este dispositivo cuenta con diferentes opciones para ajustar los colores de la pantalla, como la calidad de los mismos o la saturación, y el resto lo pone el panel AMOLED bien calibrado con un buen contraste y una representación de colores muy vistosa. No es una paleta tan saturada como la de un Samsung, ni tampoco es tan brillante, gracias a su sensor de luz ambiental, pero en mi opinión es excelente tanto para ver videos como para disfrutar de videojuegos. Algo negativo es que tenemos ciertos tintes de color verdoso cuando inclinamos el terminal hacia los lados, pero es realmente mínimo. Nos da la sensación que la calidad de la pantalla es la misma, o está muy cerca que la del Xiaomi Mi 9, lo que nos parece bastante bueno dado el precio del terminal. El P Smart 2019 en su parte trasera o principal contaremos con un sensor de 13 megapíxeles y una lente con una apertura focal 1.8, aunque dispone del modo de apertura virtual que alcanza una apertura focal que va desde los 0.95 hasta los 16. También tenemos una cámara secundaria de 2 megapíxeles como escudera dedicada al modo retrato y al demandado efecto book. Para la cámara frontal tenemos un sensor de 8 megapíxeles con una lente con una apertura focal 2.0, también con modo retrato, inteligencia artificial y realidad aumentada como las traseras. No tenemos gran angular ni zoom óptico, al menos de momento. Veremos si el supuesto Huawei P30 Lite introduce la tercera cámara en la gama media del fabricante. Pero bueno, para este caso tendremos el modo noche que estrenaron con los P20 y que permite realizar instantáneas nocturnas sin la necesidad de trípode y en compañía de inteligencia artificial. Ambas cámaras ofrecen unos agradables resultados, fotos claras, nítidas y cuando aplicas el desenfoque unos resultados realmente estupendos. Me quito el sombrero ante Huawei, que viene poco a poco mejorando la calidad de sus sensores. Para finalizar, es de resaltar que este terminal cuenta con reconocimiento facial, una característica adicional si no eres amante del reconocimiento de huella. La peculiar trasera del Xiaomi Mi 9T está ocupada por una configuración de triple cámara, que dejará satisfecho a la mayoría de usuarios de la gama media.
Tendremos una cámara principal de 48 megapíxeles con una apertura focal 1.75, acompañadas de dos más, un gran angular de 13 megapíxeles y un teleobjetivo 2x de 8 megapíxeles, ambos con apertura focal 2.4. El enfoque del equipo es por detección de fase y de contraste, y el flash es de un solo tono. En general, con la cámara del dispositivo podemos conseguir buenas instantáneas, tanto en exteriores con luz ideal como en objetos cercanos. Cuando la luz se complica por exceso o por defecto, el procesador ya es algo más caótico y sin un comportamiento que podamos predecir al 100%, así que conviene jugar bastante con la cámara y sus modos para sacarle todo el provecho que por hardware debería dar. Para la escena de noche hay precisamente un modo noche. La teoría con él funciona muy bien, es capaz de aumentar el tiempo de exposición hasta 2 segundos sin problema alguno. Los selfies gozan de un buen detalle, gracias a su cámara retráctil que logra tener una resolución de 20 megapíxeles con apertura focal 2.2, y salvo con poca luz, la reproducción del color y contraste son adecuados. También cuenta con una opción de modo retrato para lograr algo de desenfoque, así como un modo panorámico. El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Huawei P Smart 2019 es de 520.000 pesos colombianos, que equivalen a 2.970 pesos mexicanos, que a su vez son $151, que equivalen a 135 euros. Para el Xiaomi Mi 9T es de 1.140.000 pesos colombianos, que equivalen a 6.465 pesos mexicanos, que a su vez son $328, que equivalen a 296 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. El Huawei P Smart 2019 le gana al Xiaomi Mi 9T únicamente en precio. Por su parte, el Xiaomi Mi 9T le gana ampliamente al Huawei P Smart 2019 en los siguientes aspectos: diseño, botonera, RAM, almacenamiento, procesador, batería, pantalla y cámara. En los aspectos que empatan son personalización y software. De todos los enfrentamientos absurdos que hacemos en esta sección de enfrentamientos inútiles muy útiles, este creo que ha sobrepasado todos los límites. Esperamos a ver quién es capaz de comparar estas dos máquinas realmente diferentes por donde se mire, tanto en funcionamiento como en precio, mejor dicho, ni punto de comparación. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.